Bueno, decía que vamos a hablar de la industria, de la situación de la industria argentina. Lo vamos a hacer hoy porque en realidad el Día de la Industria es el próximo lunes, el 2 de septiembre, y nosotros recién volvemos al día siguiente. Claro. Vos sabés que en realidad la conmemoración del Día de la Industria, que generalmente es acompañada de comunicados de las entidades gremiales industriales, en realidad es un día bastante particular el motivo por el cual se lo recuerda. Porque en realidad el motivo por el cual se lo recuerda tiene que ver, por allá por el año 1941, creo que el presidente era Castillo, se decidió que fuera el Día de la Industria Nacional con relación a un hecho que de muchos años antes. Es decir, ¿qué es lo que se recuerda? ¿Cuál es lo que se puntualizó? Bueno, por allá por el 1587, es decir, que no estaba ni siquiera creado el Virreinato del Río de la Plata, que se creó en 1776, pero en 1587, cuando todavía el actual territorio argentino dependía de lo que era el Virreinato del Perú, en una carabela se transportó, se dice, artesanías que se habían elaborado en la zona de Santiago del Estero, ¿no? Por entonces allí era jurisdicción de la gobernación del Tucumán. Sí. Bueno, en esa carabela que se llamaba San Antonio se trasladó desde aquí, desde lo que es el Riachuelo de Buenos Aires, de allí salió la carabela rumbo a lo que hoy sería Brasil, ¿no? Sin embargo, a pesar de que se declaraba que eran artesanías, frazadas, bolsas con harina, etc., en realidad hubo una denuncia muy fuerte contra quien era el obispo de Tucumán. El obispo de Tucumán, que tuvo varias causas y varias denuncias, que era Francisco de Vitoria, que además había sido importador de negros esclavos, digamos. Bueno, pero la denuncia que le hizo el gobernador del Tucumán es que no eran productos de Santiago del Estero, sino que con ellos se estaban exportando metales preciosos, lo cual estaba prohibido, básicamente plata y oro, que venía del Potosí. Bueno, o sea que es raro que justo recordamos eso, el 2 se resolvió que fuera el Día de la Industria, cuando en realidad fue una exportación que está sospechada de contrabando. Pero bueno, esa es la anécdota, digamos, histórica. Vamos a hablar un poco de la situación de la industria. Nosotros hemos dicho que la economía argentina hace por lo menos una década que no crece, ¿no? Vamos a recordar, le voy a pedir al director que pongamos una placa que hemos traído. Esta placa la hemos mostrado otras veces. Este es el Producto Interno Bruto de la Argentina a precios constantes. Allí está, después del 2004 la economía creció, pero desde 2011 en adelante, digamos, antes de 2011 la única caída que hubo fue la del 2009, que está vinculada a la crisis de los derivados financieros, que fue una crisis por otra parte global. Pero después prácticamente no creció, hay una caída en el 2020, que obviamente es el tema de la pandemia, pero que virtualmente no creció. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con la industria? Digo esto porque por estos días el gobierno está insistiendo mucho en que ya tocamos piso de la contracción económica que ha acompañado el programa del gobierno, pero vamos a ver la siguiente placa. Esta placa es el estimador de la actividad económica, es decir, recién veíamos hasta 2023, esto llegamos hasta junio de 2024. Y como ves, junio del 2024 tiene una caída que es 3.9 del producto, de 3,9% con relación al mismo mes del año anterior, ¿no? Es decir, que hasta allí no se ve esta recuperación que todo el mundo espera y que el gobierno intenta que se acepte de que ya tocamos piso, cosas por el estilo. Pero esto es lo general. Vamos incluso cuando nosotros hablamos de esta situación en algunos programas pasados, dijimos que esto estaba muy influenciado porque el sector agropecuario, en términos de comparación interanual, le ha ido bien. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es, digamos, por sectores, cómo les fue a cada uno. Con respecto estamos hablando siempre de junio. Sí. Y ahí tenemos que el sector agropecuario, en términos reales, con respecto a junio, le fue muy bien, con respecto a junio del año pasado.
el segundo es pesca, el tercero es minas y canteras. Pero industria, de quien vamos a hablar ahora, claramente tiene un comportamiento, está muy golpeado por la caída de los niveles de demanda. Entonces, tanto construcción como manufactura, como el comercio, tienen caídas muy fuertes. Ahora, pongamos el foco un poco en industria, ya que el día 2 vamos a estar conmemorando a partir de esta decisión del gobierno de 1941 de recordar el Día de la Industria el día 2 de septiembre. Mira, la placa siguiente, en la placa siguiente está también en junio cómo le fue a cada uno de las ramas industriales del sector industria. A cada de las ramas industriales, sí, de la industria manufacturera. Bueno, y ahí tenemos, no hay ninguna que esté en azul, digamos. Muy fuerte. Son todas caídas, algunas son muy fuertes, algunas superan el 30% de caída, ¿no? Pero bueno, alguien podría decir, bueno, pero esto es junio, que en realidad es el último dato que tenemos de INDEC. Nosotros siempre priorizamos dar la información de la Oficina Nacional de Estadística. Hay algunas estimaciones que han probado a lo largo del tiempo que son buenas proxy de lo que después se verifica con el INDEC. Una de ellas, y lo hemos mencionado, son los indicadores que elabora Orlando Ferreres. Entonces, la placa que sigue, que la vamos a poner, es ya más actualizada. Eso es julio. Esto está tomado del informe de Orlando Ferreres, y ahí vemos que hay tres ramas, que, digamos, que tienen un comportamiento positivo, pero que todo el resto todavía están en rojo. Si en realidad químicas, refinerías, que incluye básicamente combustible, petróleo, y si la industria alimentaria ha tenido un comportamiento con relación al año pasado bueno, porque el año pasado tuvo muy mal mes de julio, pero digo, si esto se va a transformar o no en una tendencia, bueno, lo veremos más adelante. Por ahora, digamos, el dato es que en la industria la situación sigue siendo sumamente delicada. Y si acá pusiéramos los datos de construcción, nos encontraríamos con algo semejante. Y si pusiéramos datos de comercio, nos encontraríamos con algo semejante. De manera tal que el próximo 2 de septiembre, ¿no es cierto?, cuando estemos conmemorando el Día de la Industria, vamos a estar con una industria que tiene muchos problemas. En realidad, la industria argentina en las últimas décadas ha perdido mucha participación dentro del producto. Digamos, si uno quisiera hacer como etapas de la industrialización argentina, uno podría decir que entre 1810, por decir la fecha del Mayo revolucionario, y 1870, 1880, bueno, había básicamente algunas artesanías, en fin. La industria tuvo algún desarrollo entre 1880 y 1930, pero básicamente desarrollo para consumo interno y demás. A partir de 1930 casi hubo un proceso, primero de sustitución de importaciones, digamos, espontáneo por la crisis del 30, y después por medidas de política económica a partir de los años 50. Ahora, eso hizo que la industria en Argentina tuviese una participación dentro de la generación del producto importante y dentro de la generación de empleo. Bueno, yo diría, desde mediados de los 70, la industria perdió un poco de participación. Y en las últimas décadas, de la mano de la expansión y esta suerte de revolución que hubo en el sector agrícola, de hecho perdió más aún. Pero de todos modos es un sector industrial complejo. Probablemente la economía argentina tenga una estructura industrial de las más complejas de los países de la región. Ahora, lo que no podemos decir todavía es esto que se afirma, a veces en una discusión un poco liviana, me parece, de que, bueno, tocamos piso y ahora vamos a salir. Todavía eso no se ha visto, seguramente habrá que seguir con mucha atención los próximos meses, pero lo que ya está jugado es que este año la industria va a tener una caída muy importante en su nivel de actividad. Y en general la economía, el Producto Interno Bruto, va a estar cayendo, nosotros hemos dicho 4%, hay algunos organismos internacionales que dicen 4,5%, otros que dicen 3,5%, pero va a haber caída. O sea que no es buen año, Fonseca. No hace falta que nosotros lo digamos porque la gente lo percibe cotidianamente, ¿no? Hay un dato que se agrega a eso, que es la liquidación por parte de los
productores agropecuarios que movilizan de alguna forma la metalmecánica, y eso se siente también en las inversiones que realizan en el campo la mayoría de los productores, ¿no? Sí, seguramente, bueno, eso nos llevaría a otra discusión con relación a la liquidación, que tiene que ver con el tema del tipo de cambio, pero lo veremos en otro programa. Sí. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.